En esta lección vamos a hacer el cargado de la documentación de ejemplo para lo que va a ser denominada nuestra TaskFlow API. Cuando nosotros vamos a cargar esta documentación, cuando vayamos a nuestro proyecto y en nuestro proyecto en el package.json tenemos un script que es el ingest, el cual lo que va a hacer es ingerir toda esta documentación para después hacer el proceso de la vectorización, también hacer lo que es el embedding y la búsqueda de los términos que nosotros vayamos a buscar con nuestro agente. Pero para poder hacer esto nosotros necesitamos esta documentación. Por lo cual vamos a hacer lo siguiente. Como nos dice por acá, vamos a tener un directorio más aparte de docs que es el sample project. Así que nos vamos a copiar esto, volvamos a nuestro Visual Studio Code. Dentro de docs nosotros vamos a crear este nuevo directorio y dentro vamos a crear lo siguiente. Primero un readme. Todos estos archivos van a ser Markdown. Por lo tanto, MD. Veamos qué es lo que contienen. Por ejemplo, el readme lo que va a contener es una descripción de lo que se trata el proyecto, ¿no? Este proyecto de prueba que nosotros tenemos. Y por acá nos dice, TaskFlow es una API REST moderna para gestión de tareas y proyectos en equipo, diseñada para ser simple, rápida y segura, y permite a los developers integrar gestión de tareas en cualquier aplicación. Por lo tanto, nos dice cuáles son las features principales, en este caso gestión de tareas, proyectos, colaboración, webhooks, SDKs oficiales, rating limit, que solo podría ser, por ejemplo, 100 peticiones por minuto por usuario autenticado, paginación, y por acá vemos el stack tecnológico. Se ha desarrollado con lo que vendría a ser Node, Express, Postgres, JWT, OpenAPI, Jest para el testing y Continuous Integration y Continuous Deployment con lo que son GitHub Actions. ¿Qué requisitos tiene? ¿Cómo se instala? En este caso nos dice desde la clonación, instalar las dependencias, configurar las variables de entorno, inicializar la base de datos, iniciar en desarrollo, en qué puerto se inicia, variables de entorno, lo que tendríamos que configurar para que corra este proyecto, además de su estructura. Aquí tenemos toda la estructura del proyecto. Nos dice cómo correrlo en producción, cómo hacer las migraciones, dónde nosotros lo vamos a correr y los scripts disponibles en el proyecto. Un apartado de contribución y soporte. Por lo tanto, ahí nos da todo lo que vendría a ser un panorama general de lo que vendría a ser esta API. Después de esto nosotros tenemos el API Reference, que también lo vamos a crear y en este caso ya nos dice cómo nosotros podríamos utilizarlo. Nos dice la base URL, cuál es la base URL, también nos dice el desarrollo local, dónde lo vamos a encontrar, cuál versión es, y por acá nos dice cómo hacemos el proceso de autenticación. Primero obtenemos lo que es nuestro token, de ahí cuál es la respuesta exitosa, cómo usamos el token, renovar el token, en caso de que pasen más de 15 minutos va a expirar ese token, el registro de usuario, cuál es la respuesta, las tareas, cómo es el modelo de la tarea, cómo nosotros obtenemos el listado de tareas. Por acá nos dice todo lo que podríamos filtrar, también la respuesta de este listado. Ahora podemos crear una tarea, nos dice cómo hacerlo, cuál es el método que nosotros debemos usar, que en este caso es post, cuál es la respuesta y así para cada acción que nosotros tenemos, por ejemplo, de tareas que vendría a ser actualizar, borrar. Y en este caso también nos muestra lo que son los proyectos, cómo es el modelo de proyecto, para el listado de proyectos que debemos hacer, el post para la creación, los usuarios, si nosotros queremos ver el perfil del usuario, cuál es la ruta a la que nos deberíamos dirigir, que aquí la estamos viendo, y también la respuesta. Por lo tanto, si nosotros también queremos actualizar el perfil, lo podemos hacer. Acá ya nos habla del rate limiting, que decíamos que era 100 peticiones por minuto, y por debajo tenemos también el uso de la paginación. Por lo tanto, esto es lo que nos indica qué es lo que nosotros podemos hacer con esta API. Bajemos un poquito más y tenemos el Getting Started. En el Getting Started, ahí nos va a decir cómo nosotros vamos a probar ya la API. No es todo lo que tiene, sino es más cómo empezamos a utilizarla. Así que nos dice que primero tenemos que hacer un sign up, de ahí vamos a conseguir nuestra API key, vamos a crearla y ahí cómo nos autenticamos, cómo creamos nuestra primera tarea, la autenticación es con JWT,
cómo funciona, implementación de JavaScript, ¿no? Y todo lo que tenemos acá es un ejemplo de la documentación que nosotros tendríamos que tener para poder alimentar a lo que vendría a ser nuestro rack y nos responda de acuerdo a los documentos que nosotros le estamos brindando. En este caso también nos habla de webhooks, cómo configurarlo, la firma del webhook y así todo lo que nosotros necesitamos saber de lo que es esta API, las preguntas frecuentes, y todo esto nos va a servir más adelante cuando nosotros ya podamos utilizar nuestro agente para que nos responda solamente de esta documentación. Así que vamos a crear esto. Estábamos en el README, así que nos vamos a copiar todo lo que vendría a ser de README. Por acá arribita vamos a encontrarlo y acá lo tenemos. Vamos a hacer row y vamos a copiarnos todo esto hasta acá, hasta el final, ¿no? Y solamente hay que tener cuidado que copiemos todo para que tengamos la misma información en todo el proyecto. Entonces guardamos. Ese sería el readme. Ahora volvamos a lo que es nuestro gist. Vamos a ir atrás. Vamos a crear también lo que vendría a ser por acá el API reference. Y lo tenemos. Vamos a crear esto por acá dentro de sample project y le decimos API reference md y nos copiamos todo lo que vendría a ser el contenido. También le decimos row, ¿no? Y nos los vamos a copiar. Ahí hasta el final llegaría hasta lo que es el formato de error. Lo pegamos, guardamos y vámonos a lo que vendría a ser el último documento que lo teníamos por aquí abajo, que era el getting start. Vamos un poquito más y por acá lo vamos a ver. Acá lo encontramos. También es un Markdown y nos los vamos a crear dentro de Sample Project y lo pegamos. Hacemos un row y copiamos todo hasta donde nos dice esto retorna tareas y lo vamos a pegar. Con esto nosotros estamos creando lo que vendría a ser el setup inicial de documentación. Te espero en el próximo capítulo.